Bienvenido a nuestra señal en vivo. Esta es una transmisión en conjunto con Live y Canal 23. Templo Casa del Alfarero, un mensaje de parte de Dios para tu vida. Amados hermanos y queridos amigos, les saludo muy cordialmente, deseando y esperando que todos estén muy bien, que Dios les bendiga, les guarde, les proteja de todo mal. Nos hemos reunido a esta hora para bendecir el nombre del Señor y para traer también el consejo oportuno de la bendita palabra del Señor. Para comenzar esta ocasión, nuestra hermana Anita nos trae una preciosa alabanza tradicional, Nuevas Alegres. Dios bendiga a nuestra hermana Anita. Amén. Nuevas alegres para decirle, yo tengo ahora y estas son, que Jesucristo me ha salvado desde que le pedí el perdón, y que también hay patria mejor, una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar, y que también hay patria mejor, una morada prepara el Señor para aquellos que determinen su salvación aceptar. Es maravilloso que podamos tener una buena nueva, una buena noticia, tan antigua y siempre fresca, siempre nueva, que Jesucristo me ha salvado. Nuevas alegres para decirles, para contarles, para notificarles. Y para esto vamos a leer también algún trozo de las Sagradas Escrituras, y el título, el pensamiento de la palabra del Señor para esta tarde es: has hecho bien en venir. Leeremos para esto los versículos comprendidos entre el 30 y 44 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, y que dice así en el nombre del Señor. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora estaba yo en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía, pues, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros quienes comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Bendiga el Señor la lectura de su palabra, que por cierto es de una gran importancia, ya que de aquí depende que el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas, las nuevas alegres que tenemos para cantarles y para contarles, se esparcieron a toda la humanidad. Lo que había sido en un principio como solamente monopolio de los judíos. Sin embargo, aunque esto lo cuidaban de una manera celosa, celosísima, Pedro, que debía ir a Cesarea de los gentiles, a una casa de gentiles, jamás siquiera se hubiera imaginado la posibilidad de ir, menos hospedarse con ellos, compartir el pan. Pero sin embargo, Dios, que tiene planes para con todos los hombres, se dio el trabajo de mostrarle a este un gran éxtasis. Mientras él oraba, vio que descendía del cielo un gran lienzo atado a los 4 cabos, y que en este venían reptiles, cuadrúpedos, aves de toda especie. Y junto a esta visión, a este éxtasis, donde ve estos animales, una voz que ordena: levántate, Pedro, mata y come. Y él dice: no, Señor, porque jamás ha entrado cosa común o inmunda en mi boca. Y la voz de nuevo le ordenaba: Pedro, mata y come. Y esto se hizo 3 veces. Y aunque Pedro no estaba dispuesto a obedecer a semejante orden porque era celoso, sin embargo, lo que el Señor le estaba queriendo decir con esto no era que literalmente sacrificara animales para comer, sino cuando él está meditando en esta visión, cuando el lienzo fue recogido al cielo, fue subido, él se queda con esta meditación. Está asombrado, está perplejo, está dubitativo, no entiende, no sabe qué significa esto. Pero eso le resuena en su interior. Pedro, mata y come. Y él sabe que su costumbre, que la tradición, que la ley, que los mandamientos prohibían comer cosa inmunda, carne que no fuera limpia. Eran limpias las carnes de las tórtolas, de los corderos, de los cabritos, de los becerros, pero no así del cerdo, de otros animales, e incluso había reptiles en el éxtasis, en su visión.
Por lo tanto, él dice, nunca he comido cosa común e inmunda. Pero aquí le está Dios revelando en el versículo 15 del capítulo 10. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos entonces le dan testimonio de Cornelio, de su manera de vivir, de su manera pía, temerosa de Dios, respetuosa, aunque no conocía a Dios, pero sin embargo había sido influenciado por la fe de los judíos y vivía de esta manera, con temor y temblor en la presencia de Dios, haciendo limosnas al pueblo, pues sin duda su condición económica era suficiente, era buena, y de esta manera daba al pueblo limosnas, y él mismo oraba a Dios y ayunaba, de tal modo que así fue enviado un ángel a su casa para que hiciese venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Hoy día le conocemos más por Pedro que Simón, pero su nombre original de pila era Simón. Jesús le colocó el sobrenombre de Pedro y con este le conocemos generalmente. Y este hombre riguroso, que no hubiera aceptado ni por nada venir, al ver este éxtasis y la explicación del Espíritu Santo, que él explica que no llame común lo que Dios ha limpiado. Y de esta manera le señala que los hombres que le buscan han sido enviados por el Espíritu Santo de Dios, así que no rehúsa ir con ellos. De esta manera, siendo ya tarde, no era aconsejable salir a esa hora desde Jope hacia Cesarea. Entonces los hospeda a estos 3 enviados y al otro día de madrugada, me imagino, salen y Cornelio le está esperando con mucha gente que ha reunido. Y llegando Pedro, por cierto, dice Cornelio, has hecho bien en venir. No era fácil que él viniera, pero era tan bueno, fue tan bueno, era tan maravilloso el resultado que viniera, porque Cornelio sería evangelizado. La gente de Cornelio, él tenía muchas personas reunidas en su casa, esperando que llegara aquel al cual el ángel le señala que haga venir para que le hable, para que le enseñe. Él tiene la fe, él tiene la decisión, tiene la actitud, tiene el temor de Dios, busca a Dios, quiere agradar a Dios, aún sin conocerle. Pero vendrá Pedro y le hablará del Señor y de su palabra, de sus planes, de su misericordia, de todas estas cosas extraordinarias y maravillosas que Dios tiene para el hombre. Así es que, por cierto, Pedro hizo bien en asistir, en obedecer, en concurrir hasta la ciudad de Cesarea para evangelizar a Cornelio y todos los que con él estaban. Y llegando entonces es que les habla y que les empieza a contar de tal manera que ellos pueden entender y comprender cómo
el Señor ha sido muerto habiendo venido para hacer el bien, para bendecir, para sanar a los oprimidos de Satanás el diablo, ¿no? Y así estaba escrito entonces, dice el verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y le está hablando Pedro, está hablando Simón Pedro a Cornelio y a los que con él estaban. Él está hablando de lo que ha venido a hacer el Señor, cómo vino a libertar a los cautivos, cómo vino a sanar a los enfermos, a consolar a los tristes, a traer una nueva esperanza y, por cierto, a traer el perdón de los pecados, la reconciliación del hombre para con Dios, porque Él vino para ser el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero sin embargo, este mediador necesita ser conocido, necesita ser aceptado para que Él pueda operar, pueda obrar aquella obra maravillosa que vino a hacer y que la concluyó en el duro y cruel madero de la cruz. Pero encontramos que, por un lado, los judíos se sienten dueños. Es como su patrimonio, la salvación, el altar, los holocaustos, los sacrificios, las ofrendas, toda la parafernalia de la religión y de la doctrina y de, por cierto, la administración de la misericordia de Dios. Solo la entienden para ellos, pero Dios tiene planes para toda la humanidad. Así que este hombre, que es extranjero, que es gentil, que se llama Cornelio, buscando a Dios, viviendo como a Dios le agrada, es que Dios le hace llegar a Pedro que le enseñe estas cosas. Y cuando él está relatando a Cornelio y los que con él están, el Espíritu Santo cayó, vino sobre los que estaban escuchando el discurso, lo que Pedro tenía que enseñarles y comunicarles. Y habían acompañado a Pedro también algunos fieles de la circuncisión, los cuales, al ver que el Espíritu Santo de Dios vino sobre los gentiles, estaban asombrados, sorprendidos, estaban extraordinariamente pasmados, porque para ellos era exclusivo, era suyo, era su monopolio. Pero sin embargo, Pedro dice, ¿quién puede impedir el agua para que estos que han recibido el Espíritu Santo reciban también el bautismo? Y ordenó bautizarlos en el nombre del Señor en aquella misma hora, con lo cual quedaban separados para el Evangelio del Señor, para el camino del Señor. Se quedarían convertidos como santos por el bautismo para buscar al Señor. ¿Qué significa separados? Santo no significa andar con las manos juntas ni con los ojos blancos, sino significa separados del mundo. Ya Cornelio se separaba y buscaba a Dios, ayunaba y oraba y daba limosnas porque lo sentía en su corazón y lo hacía por la fe. Pero ahora necesitaba esta instrucción y este bautismo para poder identificarse como un cristiano más, como un salvo, como un redimido por la bendita sangre de Cristo el Señor. De tal manera que Pedro hizo bien en venir. ¿Cuántas cosas están hoy día al alcance de nuestra mano, de nuestra decisión, de nuestro entendimiento o quizá de nuestras dudas? Y la duda nos impide hacer bien, decidirnos. Hoy el tiempo es propicio, es tiempo de misericordia, pese a lo que estamos experimentando en el mundo entero. Porque la naturaleza toda se ha levantado, la humanidad se ha levantado. Hemos visto desde el oriente hasta el occidente cómo las masas se han levantado. Como ya lo dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Porque no es esta la voluntad de Dios. Pero sin embargo, esto que está aconteciendo
no es otra cosa que cumplimiento de la palabra del Señor, de la escatología bíblica que ha dejado el Señor para nuestra señal, como una brújula que nos guía en este navegar sobre un mar embravecido. Pero sin embargo nuestra esperanza está en el Señor y hacemos bien en confiar en el Señor, en buscar al Señor. Haría bien usted también, estimado amigo que escucha en esta hora, donde quiera que usted se encuentre, haría bien en decidir por el Señor. Solo el Señor, el que bendice las almas con seguridad. Aquí encontramos a Cornelio buscando a tientas, aún no ha recibido la luz, pero sabe en qué dirección ir, en qué dirección dirigirse, aunque no tiene toda la información. No obstante, viniendo Pedro, él está poniéndose al día, está contento, está gozoso. Y cuando le he dicho, has hecho bien en venir, es que estaba contento, estaba gozoso, porque sabe que la luz viene a su vida, viene a su corazón, viene a su alma, viene a su espíritu, y caminará con seguridad, con certeza, caminará con confianza, con firmeza. Ya no estará dubitativo, ya no está por si acaso, sino ha venido Pedro para enseñarle las cosas del Evangelio del Señor Jesucristo. Hoy día el Señor tiene muchos hablando de su santo Evangelio. En los tiempos de Pablo ya había muchos. Y Pablo decía, unos predican por un motivo, otros por otro, pero sea por lo que sea, con tal que el nombre de Cristo sea anunciado, esta era su satisfacción. Jesús mismo, al ser informado por sus discípulos que andaban unos hablando en su nombre y que pidieron permiso para correrlos, Jesús le dice, no, déjalos, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y así necesita el hombre conocer al Señor. Y para esto está su palabra corriendo como ríos y siendo glorificada. Pese, repito, a lo que esté aconteciendo en el mundo, la misericordia del Señor está a las puertas. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. El que pide, recibe. Yo no sé, no me convenzo cómo el hombre en aflicción no pide al Señor, no clama al Señor, cuando el Señor desde tiempo antiguo está ofreciéndole al hombre. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que así entendería el hombre lo que acontece, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y todo esto le haría estar más cerca del Señor, acercarse con más sinceridad, con más necesidad, porque en Él hay auxilio, en Él hay socorro, en Él hay confianza, en Él hay esperanza, en Él está la seguridad. Por lo tanto, le invitamos, haría bien en venir al Señor. El Señor le diría a usted, has hecho bien en venir, recíbale en su corazón, porque usted lo necesita, todo el mundo lo necesita. Hay quienes advierten esta necesidad y otros que no la advierten, pero tanto los unos como los otros necesitan al Señor. Todos necesitamos al Señor, y lo maravilloso y lo extraordinario es que el Señor está dispuesto a venir y a prestar atención al llamado de auxilio, de socorro, de quien quiera que sea. Él ha dicho en su palabra, al que a mí viene, no le echo fuera. Y esto es tremendamente maravilloso, que Él nos espera con los brazos abiertos. San Juan capítulo 6 está diciendo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Pídale al Padre que lo envíe al Hijo y verá que su vida cambiará, que su vida se llenará de confianza, de seguridad, de fe, de amor, de armonía. A esto le invitamos. La vida es hermosa. No tenemos por qué vivirla en tormentos. No tenemos por qué vivir agonizando cuando Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero hemos de recibir al Señor. Haríamos bien en recibirlo. Pedro hizo bien con ir donde Cornelio.
porque allí fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de confianza. Sus vidas cambiaron, alcanzaron seguridad, alcanzaron firmeza. Si antes la vida de Cornelio fue hermosa, sin duda, ahora es extraordinariamente hermosa, porque ha recibido al Señor en su corazón, fue bautizado y aunque es un extranjero, aunque es un gentil, ha sido alcanzado por esta misericordia, que hoy día es para usted, es para mí, es para todos los que acusan esta necesidad y piden auxilio en el Señor. Él está dispuesto para recibirle. Haga bien en decidir por el Señor. Esto es lo más grande que usted puede hacer. Nada es más importante que recibir a Cristo. Usted podría recibir buenas noticias, podría recibir una herencia, podría recibir un sueldo, podría recibir tantas cosas buenas que quisiera recibir, pero ninguna de estas siquiera pálidamente se acerca a la importancia que tiene de recibir a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal, porque hemos de entender, de aceptar, de comprender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Yo no sé por qué la gente busca nombres de santos, de santas, de vírgenes y de tantas cosas, cuando hay un solo mediador. No hay una virgen mediadora, no hay un santo mediador, no hay una institución mediadora, no hay nada de nada, absolutamente nada. Solamente Cristo el Señor, el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres. Y Él está esperando por usted y quiero invitarle a orar para que abra su corazón para recibir al Señor en su vida. Amantísimo Señor, te damos muchas gracias porque tu misericordia está abierta, tu mano está extendida. Y en esta hora, Señor, si hay algún corazón que necesita de tu perdón, de tu reconciliación, de tu comunión, yo te pido que abra sus labios y también su mente para entender. Abras la fuente de poder, que sienta fortaleza para acercarse, para rendirse ante tu presencia y pedir auxilio y ser así recibido como un hijo legítimo, como un hijo amado, comprado, lavado con la virtud de tu preciosa sangre. Te lo pido, Padre, lo ruego, lo creo y lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios, en su amor maravilloso, le bendiga, y nuestra hermana Anita nos trae la siguiente estrofa de Nuevas Alegres. Goces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer. Paz prometieron, mas me engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. Más bien estoy con mi Salvador y al cielo voy gozando su amor, y Él me guarda día por día en gozo y libertad. ¿Podría usted decir, y Él me guarda día tras día en gozo y en libertad? Si no está en condiciones de asegurar esta realidad, le invito hoy día entonces a que reciba a Cristo en su vida. Oraremos para pedir al Señor que nos bendiga. Amantísimo Señor, te damos muchas gracias por haber estado en este lugar
para traer tu palabra, para traer, Señor, el anuncio de tu santo evangelio, estas nuevas alegres, Amén. de bendición, de gozo, de alegría, de confianza, de seguridad, de que tú nos recibes, de que tú pagaste por nosotros y que en ti está nuestra paz y nuestra comunión con Dios. Así es, Señor. Bendícenos, bendice a nuestros hermanos, bendíceles en sus hogares, que ahí estén velando en el Espíritu, orando, esperando el día glorioso en que podremos volver a abrazarnos en tu casa de oración y podremos alabarte y glorificarte y danzar en tu presencia con gozo, con júbilo y con alegría. Amén. Padre, lo pedimos, lo creemos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, amados hermanos y queridos amigos que nos escuchan también, un cariñoso saludo a Canal 23 y nos vemos, Dios mediante, el jueves a esta misma hora. Dios ricamente les bendiga. Puedes seguirnos a través de Facebook, nuestro canal de YouTube o en nuestro sitio web www.casalfarero.cl. Hasta la próxima. Como el hijo va a encontrarse